Bien, Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, las riquezas y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación, que cantaban: al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes exclamaron: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Aleluya. Gloria al Rey. Oremos al Señor para que Él nos hable. Padre amado, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, porque nos das el privilegio de estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, por todo lo que nos brindas, Señor de bondad. Ahora, Padre Santo, nos das el privilegio de leer tu santa palabra. Te pedimos que al meditar en ella seas tú hablando a nuestra vida, sea tú llenando nuestro corazón, sea tú ministrándonos, Dios de misericordia. Oh Señor de bondad, precioso, que todo pensamiento contrario sea echado fuera, Señor, y que podamos concentrarnos en la meditación de tu palabra. Salva al perdido, Señor, fortalece al débil. Padre Santo, restaura al caído. En el nombre poderoso de Jesús, a ti la gloria y la honra por siempre. Amén y amén, nuestro Señor. Y usted dice amén. Tome su asiento, por favor. Digno es el Cordero, el tema del mensaje de esta tarde. Esta porción que acabamos de leer, hermanos, es una de esas porciones más sublimes de la Escritura, ya que en ella podemos ver de forma detallada cómo al final de los tiempos todo lo creado por nuestro Dios, de una forma al unísono, habrá de adorar al Hijo de Dios. Llegará el día cuando toda lengua confesará y toda rodilla se doblará delante del Hijo de Dios. Ese día está por llegar, hermanos. Esta es una de las porciones que gramaticalmente están escritas en forma de graduación o de clímax, se le llama. Esto de graduación o de clímax es una
figura retórica, es una figura literaria que consiste en juntar palabras y frases que con respecto a su significado vayan como ascendiendo o descendiendo por grados, de modo que cada una de ellas expresa más o expresa menos. Yo creo que usted lo pudo notar, si no, nótelo. Ya lo vamos a ir viendo despacio. La porción que aquí hemos leído hoy es prácticamente parte de la narración que Juan nos trae sobre la visión que tuvo de lo que, como dije hace un momento, está a punto de suceder. Y es cuando Jesucristo, el amado Hijo de Dios, habrá de traer juicio sobre sus enemigos, sobre los moradores de la tierra. Las cosas no van a seguir como hasta hoy han venido siguiéndose o sucediendo. Llegará el día cuando los juicios de Dios habrán de ser derramados, o como la Escritura dice, la copa de la ira de Dios habrá de ser derramada sobre esta tierra. En el versículo 8, tal vez a usted le pareció raro cuando dice cuando lo tomó y los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Y es que desde el inicio del capítulo 5 se nos viene hablando acerca de un rollo que Juan pudo ver en su visión, que tenía en la mano uno, dice, que estaba sentado en el trono, dice. Lo que Juan pudo ver es que ese que estaba sentado en el trono es el Padre, precisamente. Y que lo tenía en la mano derecha, pero ese rollo había que abrirlo. De hecho, habrá que abrirlo porque eso está en el futuro. Pero para tomar ese rollo del que está sentado en el trono, la persona que lo tome tiene que ser alguien que sea justo, a cabalidad, a plenitud. Y por eso Juan dice ahí en los primeros versículos del capítulo 5, que no los leímos, que uno de los ángeles dijo estas palabras: ¿quién es digno de tomar el rollo o el libro, como dijo otra traducción, y de abrirlo y de desatar sus sellos? Y hubo silencio, dice Juan, y no hubo nadie. Y es ahí donde Juan dice que él se puso melancólico y lloró mucho, dice, porque vio que no había quien pudiera abrir ese rollo. El rollo es un símbolo de la manera como los padres en aquella época dejaban una escritura, digamos así, para sus herederos, pero que ese testamento, esas escrituras, solo podría abrirlas aquella persona que fuera realmente la heredera. Eso hasta hoy en día sucede. Hay muchas personas que, por ejemplo, mueren y dicen: esta carta no quiero que la abra mi hijo hasta que tenga 18 años, dicen, por ejemplo. O hay personas que dicen: este testamento que yo dejo, lo dejo sellado, pero nadie se va a poder dar cuenta de lo que contiene esa escritura o ese testamento o ese documento hasta tal fecha, dicen. Y así sucede. Pero para que esa escritura, ese testamento, ese documento judicial sea abierto, tiene que llegar la persona adjudicada, digamos, a la persona designada por el testador, se le llama a la persona que hace el testamento. Lo que el Padre tiene en la mano derecha, el que está sentado en el trono, como dicen, prácticamente es como la escritura
de la creación, de todo lo creado, de todo lo que existe. Pero ¿quién podrá ser digno y merecedor y heredero de todo lo creado? Solamente el Hijo unigénito de Dios. Él es el heredero. Entonces, y por eso Juan dice que él lloraba mucho. Entonces, pero dice que uno de los 24 ancianos le dice: no llores, porque aquí, le dice, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, él es digno y ha vencido. Y es en el versículo 8 cuando se nos habla acerca de 4 seres vivientes. Así comienza. Esos 4 seres vivientes también están detallados un poco más atrás, que es en el capítulo 4. Se nos habla y se nos describe quiénes eran esos seres vivientes. Prácticamente son seres angelicales, pero que tienen características muy particulares. Y desde el versículo 7 se nos describe, del capítulo 4 se nos describen a esos seres vivientes. Dice que el primero de los seres vivientes era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila en vuelo. Y cada uno de ellos tenía ojos por delante y por detrás, dice, por encima y por debajo de las alas, y de día y de noche repetían sin cesar: santo, santo. Son los seres vivientes que están cerca de Dios, los ángeles, que prácticamente aquí se nos muestran una categoría diferente de ángeles y características también que tienen ellos muy particulares. Por eso es que ya en el versículo 8 encontramos esos seres vivientes. Pero llegó el momento en la visión que Juan tuvo, que apareció el que sí era digno de tomar el rollo del que estaba sentado en el trono. Y dice que cuando tomó ese rollo, dice Juan, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Como le digo, esto está a punto de suceder. Este es un adelanto que el Señor nos da a través de la visión que le mostró a Juan. Y dice que cuando se postran los ancianos, se postraron delante del Cordero. Eso de postrarse es una actitud de humillación, es una actitud de rendición. En la época antigua, cuando un súbdito se presentaba ante su majestad, el rey de su nación, se postraban. No era simplemente el de doblar las rodillas, era de poner la frente en el piso. Eso es postrarse. Dice aquí que los 24 ancianos y los seres vivientes, dice, se postraron delante del Cordero. Y dice además que cada uno tenía, dice, una arpa y copas de oro llenas de incienso. El arpa en la escritura es símbolo de alabanza, es símbolo de júbilo, es símbolo de exaltación. Pero también dice Juan ahí que tenían unas copas de oro llenas de incienso. El incienso, dice Juan ahí, son las oraciones de los santos. No vale ya la pena explicar qué significa el incienso, porque ahí Juan está diciendo qué era el incienso. Las oraciones de los santos, dice. Amados hermanos, cada vez que un creyente se postra delante del Señor, cada vez que la iglesia, como hoy, nos reunimos para darle alabanza, gloria y honra al Señor, eso, amados hermanos, sube como incienso, como olor agradable delante del Hijo de Dios. Así es, hermanos. Por eso es que usted debe entender por qué Satanás se opone tanto a que la iglesia se reúna. Por eso usted puede entender ahora por qué Satanás se opone tanto y hace tantas cosas porque nosotros no nos congreguemos o porque no oremos. Si nosotros viésemos, si al Señor nos prestara por un momento sus ojos para que nosotros pudiéramos ver, amados hermanos, cómo sube delante del Señor ese olor fragante y pudiéramos verlo nosotros, hasta hoy estuviéramos adorándolo y alabándolo. Viviríamos solo alabándolo. Por eso es que David había entendido y decía: de día y de noche te alabaré. Porque él había entendido.
De tal manera que, repito, cada vez que nosotros como pueblo de Dios nos reunimos para alabarle, para glorificarle, eso sube como olor fragante. Y eso no lo aguanta Satanás, eso no lo quiere ver, y por eso hace tantas cosas y pone tantos obstáculos para que nosotros no adoremos y no oremos. Eso dice. Pero ¿qué podemos ver ahí, amados hermanos? Que cada uno de ellos tenía una copa, dice, de oro. ¿Qué podemos ver? De que las oraciones, la adoración y la alabanza que usted y yo le damos al Señor, Él la tiene en alta estima. En copas de oro, dice. Qué privilegio más grande el que usted y yo tenemos, el que el pueblo de Dios tiene, el acercarnos a un Dios vivo que no nos ignora, a un Dios, amados hermanos, que cuando le damos gloria, alabanza, cuando le aplaudimos, cuando le cantamos, Él recibe la alabanza y la adoración nuestra. Dice que son las oraciones del pueblo de Dios. Pero Juan nos cuenta qué más pudo ver. ¿Qué más hacían los 24 ancianos y los 4 seres vivientes? Y dice que cantaban, dice, un nuevo cántico. Algunos eruditos bíblicos creen que fueron 3 cánticos los que se entonaron en esta porción que leímos, desde el 8 hasta el 14. Otros opinan, y esa es la opinión que tiene más fuerza, que era un solo canto, pero cada cierto tiempo un número determinado de integrantes se iba añadiendo a este canto. Y dice Juan que entonaban este nuevo cántico, dice. ¿Y cuál era el cántico? ¿Y qué decía el cántico? ¿Qué dirá más bien? Porque lo vamos a cantar. Eso está en el porvenir. Dice que el cántico decía, o dice, digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos. En primer lugar, la palabra que se usa es digno. La palabra digno viene de la palabra dignidad, que en el latín es dignitas, que significa honorable. Pero la palabra que usa Juan aquí es griega, por supuesto, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Es axios, axios con X. ¿Qué significa la palabra axios? Significa merecedor de lo que hace, que es merecedor de lo que se le ofrece y que es merecedor de lo que se le expresa. A Cristo se le llama que Él es digno. ¿Cuántos creen que el Señor es digno? Él es digno de nuestra alabanza. Él es digno de nuestra adoración. Él es digno de nuestros aplausos. Él es digno de toda la gloria. Fíjense acá, hermanos, por favor. Axios. Ahora dice, es digno el Cordero, que ha sido sacrificado, dice. Aquí viene otro detalle interesante. Y es que la mayor parte de traducciones lo traducen como inmolado. Pero la palabra en el griego que se usó es esfagnenon, que tiene 2 connotaciones. Connota degollado o sacrificado. ¿Por qué a Cristo no se le puede aplicar el término degollado? Porque Él no fue degollado, pero sí fue sacrificado. Al cordero pascual que llevaba la gente, los judíos llevaban al templo como ofrenda por sus pecados, ese cordero sí era degollado. Era por ese medio que lo mataban, degollado para extraer su sangre, que era la ofrenda. Entonces, por eso es que el término más correcto que se le puede aplicar a Jesús es este, sacrificado, porque Él fue sacrificado. Esfagnenon en el griego. Entonces ahí está la razón por la cual Él es digno es porque Él fue sacrificado. Él fue inmolado, y no fue inmolado por sus propios pecados, sino por el pecado nuestro. Porque Él es un cordero inocente, sin mancha. Pero por eso Él es digno de recibir el rollo, porque es también el unigénito Hijo de Dios.
Él es el único digno. Porque fuiste sacrificado, dice. Y además dice, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Cuando la persona en el antiguo tiempo expiaba sus pecados, pagaba pues por sus pecados, llevaba un cordero. Esa persona lo que hacía era comprarlo si es que no lo tenía, pero si esa persona tenía un cordero en su casa, un corderito, tenía ovejas, agarraba uno de la manada y se lo llevaba al sacerdote y le decía, vaya, aquí está el pago por mis pecados. Qué fácil, ¿verdad? Pero Jesús no fue con sangre ajena que compró nuestra alma. A Él le costó el precio más caro. Por eso es que, amados hermanos, el mensaje de la redención, el mensaje del arrepentimiento, el mensaje del perdón de pecados no debe dejar de predicarse. Porque como dijo alguien, omitir lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, pagando precio de sangre, pagando precio de llanto, pagando precio de lamento, pagando precio de dolor, omitirlo sería un crimen espiritual. Y aquí dice la Biblia que en el canto decían, con tu sangre, como dice otra traducción, con tu propia sangre. Con tu propia sangre, no fue con sangre ajena, sino con su propia sangre. Ese fue el medio, ese fue el rescate del precio de mi alma y de la suya. Por eso Cristo murió en la cruz del Calvario y gota a gota derramó su sangre preciosa. Bendita sangre, hermanos. Bendita sangre. Y con esa sangre lo que él hizo fue comprar, dice, comprar para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Porque el Señor no es racista, porque el Señor no tiene acepción de personas. A toda criatura, le dijo a sus discípulos cuando les dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, les dijo. A todos los términos de la tierra. Vaya y hagan discípulos a todas las naciones. Con esa sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario, tiene poder para comprar al moreno, al de color, al blanco, al amarillo, al de pelo rizado o al de pelo liso. Esa misma sangre, amados hermanos, es la sangre que nos ha cubierto de todo pecado. Y es la sangre que también puede salvarte a ti, que todavía no han sido lavados tus pecados. De toda raza, de todo pueblo, de toda tribu, de toda nación. Bendito y glorioso el amor de Cristo. De tal manera que de toda raza, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, de gente indigna y pecadora, de diversos orígenes, el Señor ha hecho una nación. Eso es lo que dice el versículo 10. De ellas, dice, de gente que nadie daba medio centavo por nosotros, hermanos. ¿Quién daba la mitad o la mitad de un centavo por nosotros? Hablando espiritualmente, ¿eh? Nadie, hermanos. Pero Él no dio ni oro ni plata, entregó su vida. Entregó su sangre para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y de esa gente, de toda raza, de todo pueblo, de toda tribu y nación, Él hizo una sola nación. Y esa nación tiene una sola bandera. Y su bandera es amor, dice el Cantar de los Cantares. Y hay un solo escudo, y es que Jehová es nuestro escudo. Y es que de esa nación también tiene una patria. ¿Cuántos tienen una patria? Más allá del sol. Es el cielo mismo, amados hermanos. Y un solo rey. Jesucristo es el rey de esa patria. Él es el rey de esa nación. Él es nuestro rey. Dice que de ahí el Señor hizo un reino, dice.
hizo un reino. Esas palabras en otras traducciones han dado origen a malas interpretaciones, porque hay otras traducciones que dicen que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Lo que en los originales dice es que Él nos, de nosotros, de esta cantidad de gente que reunió el Señor de diferentes naciones, hizo un reino, porque el rey es Él. Pero como hay un juego de palabras por las cuales muchas personas quizás por eso se han confundido, porque más adelante dice que reinaremos sobre la tierra, pero el hecho de que reinemos con Cristo no significa que somos reyes. El rey es Él. Nosotros somos sus hijos, somos sus sirvientes, somos sus amados, somos la iglesia, somos su esposa. Dice aquí que en el canto decían: y de ellos hiciste un reino. Oiga, amados hermanos, ponga por un momento a pensar en eso, que de gente de todas las razas, indígenas, morenos, del Medio Oriente, de Europa, de Asia, de África, de América, de Latinoamérica, de América Insular, el Caribe, de toda raza, de toda tribu, de toda lengua, de todo color de piel, de todo aspecto, el Señor ha hecho un reino. Y ese es el reino de su amado Hijo, el reino del Hijo de Dios. ¿Cuántos son parte de ese reino? Sí, dice que ha hecho una nación, un reino. Y dice además que nos ha hecho sacerdotes. El sacerdocio en el antiguo tiempo era un privilegio para pocos. Solo los de la tribu de Leví eran las personas designadas para ser sacerdotes en el templo. Y en el libro de los Salmos, en capítulo 48, David dice: dichosos los que pasan en tu casa, le decía. Dichosos, cuán amables son tus moradas, dice la traducción popular del Salmo 48. ¿Cómo quisiera estar viviendo ahí? Pero solo los sacerdotes podían estar en el templo. Pero ahora, nuestro rey, con su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario, a cada uno de nosotros nos ha hecho sacerdotes. Pero para saber qué es el sacerdote hay que explicarlo. Lo que los sacerdotes hacían en el antiguo tiempo era, en primer lugar, servir de intermediarios entre Dios y el hombre. Eso es lo que hacían los sacerdotes. El otro trabajo que hacían era ofrecer sacrificios a Dios en favor de la gente. Ellos eran los únicos encargados de hacer eso. Pero ahora, amados hermanos, cada uno de nosotros, el Señor nos hizo sacerdotes, porque ahora todos y cada uno de nosotros nos podemos presentar ante el lugar santísimo. Y en el momento en que nosotros comenzamos a adorar al Señor y doblamos nuestras rodillas y empezamos a orar, ya estamos en el lugar santísimo. No necesitamos intermediarios. Por eso hoy no se necesita intermediarios, hermanos. No hay que obispos, que vicarios de Cristo en la tierra. No, la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo. Él intercede por nosotros ante el Padre. ¿Yo para qué quiero un intercesor que sea un hombre como yo? Prefiero tenerlo a Él, porque al fin y al cabo Él es hombre y Él es Dios. Entonces, por eso es que el cántico dice: hiciste sacerdotes al servicio de Dios y reinarán sobre la tierra. Dice, oiga, dicen los seres vivientes y los 24 ancianos, y reinarán sobre la tierra. Oiga, y eso es cierto, hermanos, porque una de las cosas que están por suceder es que el Señor va a venir a establecer su reino milenial sobre la tierra. ¿Y sabe usted quiénes son los habitantes? ¿Serán los habitantes de ese reino? ¿Sabe usted quiénes reinarán con Cristo? La iglesia del Señor. Y reinaremos con Cristo 1000 años. Y alguien dice: bueno, aquí no tengo nada, no soy una persona importante, no soy una persona adinerada, no tengo influencia política, no tengo amistades de poder. Con tal que tengas a Cristo, no te preocupes de los demás.
Con tal que tengas a Cristo en el corazón, porque al final, al fin y al cabo, nosotros reinaremos con Cristo sobre la tierra. Gloria al Señor. Y reinaremos donde Él será el rey. Ahora, ahí llegamos al versículo 11, que es donde vemos que un grupo más se une al canto. En el versículo 11 dice: luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas, dice. Juan lo que ve es como que si se cambia la escena y de repente al canto de los 24 ancianos y de los 4 seres vivientes se une un número más. Como que si fuese un coro a los que cada cierto tiempo se le van uniendo integrantes. Y en este caso Juan dice que lo que vio que se integraron eran seres angelicales, eran ángeles. Y dice que su número, hablando del número de ellos, dice que era millares de millares, dice, y millones de millones. En el griego está la palabra miriadas de miriadas, así se traduce del griego, miriadas de miriadas. ¿Pero qué es eso? No sé si le va a ayudar la interpretación, pero se lo voy a decir. 10,000 millares de 10 millares. Y en millares de millares, millones. Se lo repito. Ahí le va. Miriadas de miriadas. El número de ángeles que se le añadieron. Acuérdese que los primeros que comenzaron a cantar fueron los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Y ya leímos parte del versículo 9 y el 10. Bueno, versículo 9 y 10, ese es el canto que ellos comenzaron. Pero los ángeles se les añaden. Y Juan lo que pudo ver es que la cantidad de ángeles, bueno, es incontable, pues. Que ese no es un número concreto. Y si a Juan le preguntaran: Juan, hermano Juan, ¿cuánta cantidad de ángeles usted vio que cantaban? Miriades de miriades. Como dice aquí la traducción NBI que yo leí, es que era millares de millares. O sea, es la palabra más concreta, millares de millares, que aquí es miriadas de miriadas, que es o vendría a significar 10,000 millares de 10 millares y millares de millares. Se lo estoy traduciendo así como literalmente del griego, como está en el griego. Pero eso significa entonces que en estas 10,000 millares y millares de millares son millones. Millones. Millones de millones, hermanos. Qué gran coro, ¿verdad? Millones de millones. Ahora, imaginémonos la intensidad de ese canto, hermanos. Imaginémonos por un momento el volumen de ese canto. Más que Juan, ahí agrega, dice, y cantaban con todas sus fuerzas, dice. Es como nosotros, aquí, hermano. Ni alabaré cantamos ya. Que eso lo debemos saber ya hace tiempo. Bostezando estamos. ¿A qué hora va a terminar el tiempo de canto? Dicen. Solo las mismas cantan de siempre, dicen. A mí no me gusta, dice. Sí, que no es para usted, es para el Señor. Y ellos dicen que son ángeles. Y oiga bien, le voy a decir algo, que por los ángeles Jesús no murió. Ellos quieren, si fuese así, no pudieran cantar con todas sus fuerzas. Bueno, yo no estoy tan agradecido porque por mí puede decir un ángel, por mí no murió Jesús, pero por nosotros sí. Oiga, es que nosotros debemos de estar altamente agradecidos, porque por nosotros sí murió Jesús. Él no vino a morir por ángeles,
Él no derramó ni una gota de sangre por un ángel, ni por un querubín, sino por su iglesia. Pero nosotros estamos tan espasmódicos, hermanos, para alabar al Señor, que no queremos molestarnos la garganta. Otros dicen, no, es que yo no canto bien, dicen, cantan mejor los sapos, dicen, pero al menos ellos cantan. Mejor las ranas cantan, las cigarras, los animalitos. Y nosotros, hermanos, que por quien Cristo murió. Pero mire, los angelitos, dice que cantaban con toda su fuerza, dice. Está colorada la cara de los ángeles, hermano. Y cantaban, dice, con toda su fuerza. ¿Y qué cantaban? Bueno, ¿qué habrán de cantar? Acuérdese que esto es futuro. Pero como Juan nos está narrando lo que él vio. Y decían las mismas palabras, comienzan con la misma palabra. Digno es el Cordero. Aquí, si usted ve, se le añade Cordero. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos dijeron solamente, digno eres de recibir el rollo. Se está refiriendo a él, pero de manera indirecta. Pero aquí los ángeles ya se refieren a Jesús de manera directa. Dicen, digno es el Cordero. O sea, si usted va viendo, va cambiando de intensidad el texto, como le dije. ¿Por qué? Ya ve que la palabra axio significa honorable, que es digno de lo que se le ofrece y digno de lo que hace. Entonces dicen, digno es el Cordero que ha sido sacrificado, dice. Pero ¿de qué es digno el Señor? Él es digno de todo. Él es digno de la alabanza. Y aquí se mencionan algunas de las cosas. Dice que cantaban con todas sus fuerzas. Pero ¿de qué amerita su dignidad? Dice, digno es el Cordero, además de haber sido sacrificado, por lo cual es digno ya doblemente. Dice que es digno de recibir el poder, dice. La palabra poder en el griego es dinamus, de donde se deriva la palabra dinamita, un poder estremecedor. Y es la capacidad absoluta que tiene el Hijo de Dios. No hay nada que Él no pueda hacer. No hay nada que su poder no pueda hacer, amados hermanos, porque Él es todopoderoso. Pero también es digno, dice, de recibir la riqueza, dice. Y es que la Biblia dice que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De tal manera, amados hermanos, que no hay nada que escape de su poder, pero también de su dominio. Yo veo a algunos un poco incrédulos, fíjese. No sé si piensan que estoy contando un cuento de la Caperucita Roja o de un cuento de esos de hadas. Pero hermanos, oiga, es que el Señor es digno. Él es digno de recibir el poder. Él es digno de recibir la riqueza. Nadie, amados hermanos, es digno en la tierra. Nadie, ningún ser humano es digno de recibir nada, hermano. Nosotros éramos dignos de muerte. Es lo menos que merecíamos. Pero el Señor, Él es digno de recibir el poder, de recibir la riqueza, dice. ¿Qué es eso de la riqueza? Que de Él es todo. Pero también es digno de recibir la sofía, o sea, la sabiduría. Es que Él es todo sabio. Dice el apóstol Pablo en una de sus cartas que en Él están escondidos, dice, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, dice. No hay nada que escape de su dominio, no hay nada que escape de su poder, pero tampoco no hay nada que escape de su conocimiento y de su sabiduría. Pero también es digno de recibir, dice, la fortaleza. Y es el vigor para vencer todo obstáculo. ¿A quién le puede quedar duda que Jesús ha vencido todo obstáculo? Lo que el ser humano no puede hacer, Jesucristo lo hace. El ser humano no puede vencer la enfermedad y Cristo la venció. El ser humano no puede vencer la muerte, pero Cristo la venció. El ser humano no puede salir de la sepultura cuando lo entierran, pero el Hijo de Dios se levantó al tercer día, resucitando de entre los muertos. Porque Él, amados hermanos, posee toda la fortaleza.
todo el vigor para vencer todo obstáculo. Y por eso les dijo a sus discípulos en una ocasión antes de morir: después que muera, me voy a encontrar con ustedes, les dijo. Qué seguridad, ¿verdad? Y así fue, hermanos. Vayan a Galilea, allá me voy a encontrar con ustedes, pero primero voy a morir, les dijo, y voy a resucitar. ¿Quién puede darse el lujo de hacer tal cosa, hermanos? Solamente Él. A Él sea la fortaleza por siempre. Pero dice además el canto, lo que los ángeles dicen o dirán, que Él es digno de recibir, dice, la honra. O sea, el honor. ¿Qué es eso de honor? Todo el respeto y la dignidad que le pertenecen. Amados hermanos, muchas veces nosotros somos tan irrespetuosos con Dios que delante de un juez de esta tierra no lo haríamos, esas cosas. Sí, usted ya ha ido a corte tal vez no sé si algunos de los que están aquí ya han ido a corte. Pero usted sabe que en este país, que es un país de leyes y que se enseña a respetar las leyes, ¿qué sucede cuando el juez aparece y las personas que están en la sala se ponen de pie y tiene que haber silencio, apagar el celular, nada de andar con... Entonces y uno dice, qué respeto para un hombre. ¿Y por qué nosotros somos tan irrespetuosos con Dios? ¿Y por qué nosotros los creyentes somos personas pero tan irrespetuosas, hermanos? Que nos damos el lujo de distraernos o de pensar en otras cosas mientras el Rey nos habla. Que nos damos el lujo de divagar nuestra mente mientras el Señor está tratando con nuestra vida. Si Él es digno de todo respeto, si Él es digno de todo honor. Si no, veamos lo que estamos estudiando. Que apenas aparece el Cordero y toma el rollo del que estaba sentado en el trono, los 24 ancianos, hermanos, que son un signo de madurez, un símbolo de madurez y de respeto, aún ellos se doblaron, porque no hay otro más grande que nuestro Rey. No hay otro, no lo hay. Y todos los seres angelicales, los seres celestiales, los ancianos, las fortalezas, las potestades, tienen que doblar rodillas delante de Él y de cara al suelo rendirse. Pero dice también que Él es digno de gloria. Doxa es la palabra en el griego que se usa para designar gloria, y la gloria es el esplendor que emanan de su divinidad. Porque nuestro Dios es divino. Jesús es divino. Él es Dios. Por lo tanto, si nosotros vamos al principio de Apocalipsis, cuando a Juan se le aparece en la isla de Patmos y Juan lo ve al Hijo de Dios, vio a un Jesús como nunca antes lo había visto. Había andado con Él, se había recostado hasta en su pecho el día de la última cena. Pero hoy que Juan lo ve y comienza Juan a describirlo, vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Su rostro, decía, era como el sol cuando resplandece al mediodía. Sus pies como bronce bruñido, pulido en el fuego. Tenía un cinturón de oro, decía, y una túnica blanca, y sus ojos como llama de fuego. ¿Quién no va a inspirar respeto así? ¿Cómo no va a inspirar respeto el Hijo de Dios? Con mucha razón, amados hermanos, hasta la misma muerte se doblegó ante Él. Con razón los demonios, cuando Él les daba órdenes que salieran fuera del cuerpo de las víctimas, salían aullando como perros golpeados. Si es que Él tiene todo el poder. A Él sea la gloria, a Él sea el honor, a Él sea la alabanza por los siglos de los siglos. Y esa es la otra expresión que dicen los ángeles. Además de la gloria, dice que Él es digno de la alabanza. Es la expresión digna acerca de su persona. Esa es la alabanza. Cuando nosotros venimos a este lugar y venimos a alabar al Señor, cantemos esa alabanza que le vamos a dar al Señor, démosela íntegra a Él, creyendo y estando conscientes de que Él es digno de recibirla, de que Él se la merece.
¿O cree usted que el Señor no se merece nuestro amor? ¿No cree usted? Entonces, ¿por qué no se lo dice? Y luego le dice, dígale al Señor cuánto le ama. Otras cosas dicen. Dígale al Señor cuánto lo admira. No dicen eso. Exprésele al Señor su amor. Dele al Señor su adoración. Ríndale su corazón a Él. ¿Quién lo hace? Pero Él es digno. Él es digno de la alabanza. Bueno, continuamos. Porque después dice Juan en el versículo 13, y ahí es del otro bloque: y oí cuanta criatura en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y todos, dice, en la creación que cantaban. Aquí, hermanos, es el acabose ya. Porque de primero solamente eran los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, 28 en total seres que comenzaron a cantar. Después se unen los millones de ángeles. Pero después se unirá toda la creación. Qué musicón, ¿verdad? Qué coro, qué canto, qué bullicio, amados hermanos. Qué bullicio. Por eso yo no comparto la idea de esas iglesias donde están hasta el volar de una mosca se oye. Anda un zancudo por ahí, un mosquito, bien se oye, porque todo muerto, callado, como que es un velorio. Yo no creo en una iglesia así. Yo no comparto esa idea donde dicen, no hay que hacer tanto ruido, hombre. Se va a despertar el hermano que está aquí al lado. No, hombre, ¿para qué? Eso es tanta emoción, hombre, dicen. Estos sí que ya son muy fanáticos, dicen. Pues son fanáticos estos. Cantaban con toda su fuerza los ángeles. Bueno, si eso es ser fanático, yo quiero ser fanático. Y después toda la creación, hermanos. Yo no sé cómo van a ser estas personas que dicen ser creyentes y no abren la boca para alabar al Señor. ¿Cómo van a ser en ese día? Pero dice Juan que toda criatura, dice, todo lo creado, hasta nosotros, hermanos, la iglesia. Todo lo que había en la tierra y debajo de la tierra, y hasta el mar, los peces. Toda la creación cantaban. Y aquí viene la otra estrofa del canto: al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Mire qué canto más precioso. Y tener presente que usted y yo vamos a estar cantándoselo. Y como dice, un canto ante la majestad del Rey, dice. Yo estaré, dice. Y mi canto oirás ante las multitudes cantar, y mi voz uniré a los millones de millones, confesándote Rey. Pronto estaremos, amados hermanos, al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, sea el imperio, la majestad por los siglos de los siglos. Porque ahí está Él sentado en el trono, como Rey y como Dios. Pero mire lo que dice esa primera frase. Dice, al que está sentado en el trono y al Cordero. La adoración va hacia 2 personajes ahí. El que está sentado en el trono, el Padre, y al Cordero, el Hijo de Dios. A Él sea la gloria, sea la alabanza, dice de nuevo, sean la honra, sean la gloria y el poder. Ese poder que tiene nuestro Dios no es un poder que mengua, no es un poder que va en decadencia con el transcurso de los años y de los siglos. Es un poder que se mantiene igual. Y dice allí, sean el poder por los siglos de los siglos, dice. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes exclamaron, amén, dijeron. Y usted no dice amén. Esa es una palabra de aprobación. Así es, significa. Ahora la pregunta para concluir. Tengo 2 preguntas. ¿Participarás tú en ese evento? ¿Tu voz será una de esas que estarán entre los millones y millares?
¿Sabe lo que dice la Escritura? Que al cielo, dice, no se puede entrar con cargas de pecado, con iras y con contiendas. Nada impuro entrará, dice, sino solo aquellos que han sido lavados con la sangre de este Cordero. Entonces, pero si tú dices, no, yo no me siento seguro, yo no tengo la seguridad que mi voz va a estar entre los millares de millares diciéndole al Señor, digno eres el Cordero de Dios. Bueno, asegúrate hoy. Asegúrate hoy. Y si tú quieres participar de este evento glorioso, porque habrán solamente 2 lugares. Donde estarán los redimidos de Dios, alabándole y glorificándole junto con los ángeles, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, todos los justos. Y estará el otro lugar, donde en lugar de cantos de júbilo y adoración, lo que habrán son lamentos. Ahí, dijo el Señor, será el lloro y el crujir de dientes. Ahí lo que habrá serán lamentos, y el gusano de ellos ahí, dice, nunca muere, dice. Será el lugar de tormento. Yo prefiero estar aquí. Yo prefiero estar, no importa que mi voz no sea una voz que se caracterice y no sea una voz que sobresalga entre las millones, pero al menos que ahí vaya incluida. ¿Qué le parece? Que ese sea nuestro anhelo, que ese sea nuestro deseo. Y si usted hoy todavía no tiene la seguridad de su salvación y usted dice, yo creo que en ese evento que menciona la Biblia no estoy seguro que voy a participar, asegúrese hoy. Venga corriendo a los pies amorosos de Cristo, y usted será también parte de esa nación que el Señor está formando, de toda tribu, de toda raza, de toda linaje. Porque Él todavía sigue añadiendo a su pueblo nuevos miembros. No miembros de una congregación, no, miembros del cielo, miembros de la familia de Dios. No miembros de una religión. De religión ya está harto el mundo, y Dios más, hermanos. Las religiones dividen, las religiones perturban a la gente, pero Cristo Jesús salva, pero Él perdona pecados, pero Él viene pronto. Aleluya, gloria al Rey. Bendito el Señor. Démosle gracias al Señor. Cierre sus ojitos en esta tarde. Si usted todavía